tema de lo que ocurre en la zona andina, los llanos, parte de los llanos, incluso el estado Zulia, un llamado a través de a toda la diáspora a participar, no solamente en este momento para atender a los requerimientos, sino lo que será necesario hacer para reconstruir todos los daños causados por las lluvias. A ver, digo, de infraestructura, familiares, viviendas, agrícolas, etcétera. Bueno, no, la diáspora nosotros venimos haciendo un seguimiento desde hace más de una década. Eh, eh, Producimos un informe cuatrimestral y ahora incluso mensual sobre el movimiento de la diáspora en el mundo. Nosotros tenemos eh, venezolanos en más de 1.500 municipios, más de 500 ciudades y 90 países, ¿no? Últimamente, repito mucho el dato de que tenemos venezolanos hasta en Groenlandia, ¿no? Es decir, que la arepa, el pequeño, se han internacionalizado en ese espacio. Ese es el dato que nosotros venimos manejando. Eso es el 30% de la población, más o menos, números más, números menos. Desgraciadamente no tenemos cifras oficiales y estas son las que hemos venido construyendo con las cifras oficiales de países, municipios, ciudades e informes de organismos multilaterales, ¿no? ¿Qué significado, qué ha ido significando esto en términos de referencia con otras nacionalidades? Es decir, ¿es comparable con algún otro país de nuestra región en tiempo y proporción? No, bueno, es la mayor diáspora que ha ocurrido en la región, además en un tiempo absolutamente récord, en un cuarto de siglo. Esto lo que ha conllevado a ensanchar las fronteras de Venezuela. Venezuela hoy es una nueva geografía, Venezuela hoy tiene ciudadanos transnacionales, Venezuela cambió en su corteza y en sus entrañas. Lo más próximo quizás es lo ocurrido con la diáspora cubana a lo largo del tiempo, que representa más o menos cerca del 30% también, porque la diáspora mexicana, que ha sido una cosa a lo largo de varias décadas, no llega a representar, pese al número, más de 12 millones de personas, no llega a representar el 10-11% de su población, ¿no? Lo nuestro es insólito en la medida en que se ha producido en el momento de mayores ingresos habidos en la historia de Venezuela en un corto periodo, en un contexto en el que no ha habido guerra, y sin embargo la contracción económica ha sido mayúscula, ¿no? Y eso en parte explica un fenómeno tan complejo y tan multidimensional como el éxodo de los venezolanos a contracorriente de su historia, ¿no? Digamos, casi que una ruptura con 500 años de historia. Ahora, en esa movilización que van haciendo los venezolanos, que aunque tiene estas características, no es exclusiva de Venezuela, sino que incluye a muchos más países del mundo, no solo del continente. ¿Cómo le impacta todas estas políticas que se han implementado desde los Estados Unidos, que sabemos que van directamente a afectar o están afectando más directamente a quienes han escogido los Estados Unidos como su país de destino, como su nueva casa, como su nueva posibilidad de construir una vida, pero que puede generar otros reflejos en políticas que implementen otros países de la región? A ver, la diáspora siempre es beneficiosa para, primero, el migrante mismo, quien decide quien adopta la decisión, es beneficiosa para el país que los acoge, y es beneficiosa para el país de origen. Por eso decimos que la diáspora es irremediablemente positiva y la diáspora nunca es el problema, sino es parte de la solución. En el tema de las políticas particulares de países, nosotros distinguimos entre los países que suministran o que brindan hospitalidad y aquellos que brindan u ofrecen hostilidad, ¿no? En general, el 90% de nuestra diáspora se concentra en países que han diseñado políticas y de gobiernos que han diseñado políticas incluso ad hoc, ¿no? Que
que aceptan a los migrantes venezolanos sin pasaporte, sin documentos de identidad, con pasaporte vencido. Es el caso de Colombia con 3 millones de venezolanos, es el caso de Perú, es el caso de Brasil con un programa como el de acogida diseñado en 2018. Lo más reciente, ya que hablas de Estados Unidos, de las 17 nacionalidades que tenían el TPS, que es el permiso temporal, se le eliminó a 4 países en particular, y comenzando por Venezuela. Los 4 países son Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Esas personas estaban, hay que aclararlo, en condición regular, es decir, el Estado norteamericano conocía el teléfono, el lugar de residencia, el lugar de trabajo, lugar de estudio de esos venezolanos, porque estaban absolutamente documentados y tenían la historia de vida de esos venezolanos. En el momento en que toman la decisión de eliminar ese permiso temporal, primero el que vencía en abril y ahora el que va a vencer en septiembre, obviamente los ciudadanos venezolanos se están movilizando, entonces se está produciendo un flujo inverso dirigido hacia, digamos, Colombia, Perú, Brasil, las islas del Caribe, la propia Guyana, Europa, y muchos intentando regularizar la situación hasta donde es posible, ¿no? Porque hay otros mecanismos en Estados Unidos que han podido salvar su situación, pero hay también los deportados, ¿no? Los que han sido, que son, debe estar sumando en este momento, como es graniadito, los que salen, los pocos que han salido de Estados Unidos, los muchos que han salido de México y Honduras, y algunos que han enviado a Guantánamo y El Salvador, que ha sido una pelea y una confrontación entre el poder, digamos, ejecutivo y judicial en Estados Unidos. Más o menos 7.000, 8.000 personas han sido deportadas, que están esperando reiniciar el proceso migratorio. Ahora, en esta realidad en la que se mira también o se busca mirar también la parte positiva de la diáspora, cómo interpretar estos programas de incentivo que se crean en algunos países para recibir migrantes, pero que en el fondo también hay una especie de discriminación. Es decir, los que necesito son de este tipo, pero los que no entren en este programa, pues no necesariamente van a tener las mismas facilidades. ¿Cómo manejar estas políticas que implementan otros países con muchas mejores condiciones que quienes implementan políticas antimigrantes? A ver, nosotros decimos que la migración siempre es positiva. Venezuela es un posgrado en eso. En Venezuela nosotros recibimos personas de Europa y de Latinoamérica, y nos hicimos grande con ellos y ellos se hicieron grandes con nosotros. Digamos, crecieron económicamente. Partimos del principio de la circulación del capital humano, ¿no? Aquellos países que trazan políticas que no saben aprovechar o que desaprovechan el capital humano, se están perdiendo el mejor de los activos, que es el ser humano, que es el medio y el fin del desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo tiene como propósito garantizarle la calidad de vida a los ciudadanos. Eh, los países de mayor desarrollo relativo, que además tienen como contrapartida tasas de crecimiento poblacional negativas, para mantener su crecimiento, para mantener su calidad de vida, necesitan muchos migrantes. Es el propio caso de los Estados Unidos. Han tenido que modificar y ablandar, morigerar las leyes la política de deportación en sectores como el agrícola, que ya se resentía, en el sector industrial, en el sector servicios. Esto está afectando, digamos, hay que ver de manera dinámica el proceso migratorio. Las personas que estaban viviendo en Estados Unidos o que están viviendo en algunos países europeos y que tienen temor a deportación, me refiero al caso de Estados Unidos, han sido personas que han adquirido un vehículo o que han comprado implementos y artículos para el hogar, que pagan luz, estacionamiento, energía,
agua, vivienda, etcétera, y que van a los restaurantes a comer. Ya, por ejemplo, en Doral se está resintiendo el hecho de que hay temor a movilizarse por el temor precisamente a ser deportado o entrar en alguna de esas redadas. Entonces, eso tiene implicaciones para la economía muy potentes porque el impacto positivo de toda diáspora en el Producto Interno Bruto de los países lo muestran los datos globales. La migración en general representa el 3,6% de la población a escala global y el 10% del Producto Global Bruto. Es decir, eso da una idea de los impactos positivos de toda diáspora allí donde llega. Sociólogo, en medio de todo esto, no sé si se puede clasificar la diáspora venezolana en distintas etapas, en distintos momentos, ¿no? Al principio, esta se dio con personas que tenían una situación económica específica, que tenían unos intereses específicos y salieron por avión. Luego vimos a la gente salir por autobús, luego incluso vimos a la gente salir a pie, caminando. Otros se atrevieron en otra etapa a atravesar parajes inhóspitos como el Darién, después de haber atravesado el páramo en la zona andina de nuestro continente y cada etapa ha tenido sus particularidades, su impacto mediático, pero también unos intereses particulares, algunos comunes, otros propios de cada una de esas etapas. Considerando esos elementos, ¿cree usted que es probable que estos venezolanos puedan regresar en algún momento al país y qué tendría que pasar para que eso ocurra? Eh, a ver, antes se me quedó una pregunta en el aire, no la respondí. Un poco lo que tú señalabas de las políticas de los países para atraer migrantes, digamos, los Ujú. países desarrollan políticas. Venezuela, y ese es parte de nuestro planteamiento en el libro que acabamos de presentar de la estrategia de gobernanza, Venezuela en el año 1936 desarrolló una política. Además, el fin era blanquear a la población y se creó bajo el ministerio de Alberto Adriani y la presidencia del ITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, lo dirigía Arturo Lapietri. Digamos, los países son eh, libres, tienen el derecho de hacer políticas para atraer migrantes que necesitan para determinado sector. Mientras eso no choque, no contradiga el esfuerzo que es necesario hacer, por ejemplo, en el plano del derecho de asilo, el refugio, el reconocimiento de los problemas en los otros países, etc. Paso a la siguiente pregunta, la que me acabas de formular ahora. A ver, la migración que arranca, fundamentalmente el 99% de la migración venezolana, el 99 punto y tanto de la migración venezolana se produce a partir del año 1998 y no ha cesado desde el día 1, se ha mantenido. Lo que ha cambiado es el perfil económico en el siguiente sentido. Hasta el año 2014, los venezolanos podían comprar un pasaje de avión, había suficientes vuelos, era relativamente accesible para la población poder comprar un pasaje. A partir del año 2015, para el mismo profesor universitario que hubiese emigrado en 2014, ya resultaba en el año 2015 imposible comprar un pasaje. Primero, no había vuelos directos. Todas las líneas aéreas habían casi que desaparecido del país. Teníamos menos vuelos desde y hacia Venezuela que los que hubo en Haití, que era una economía maltrecha, ¿no? La economía haitiana. Entonces las personas no tenían otra opción que hacerlo por autobús o en Peñeros o a pie, como tú bien señalaste, además atravesando el páramo de Berlín. Pero esas personas tienen el mismo perfil, es decir, es el mismo profesor universitario que no podía comprar un pasaje de avión, ni siquiera el vuelo nacional, porque la economía se contrajo en un 80%. Esto no ocurrió a los países ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, economías como la de la Unión Soviética, su contracción económica fue del 60%. En el nuestro, sin tener guerra, la contracción fue del 80%. Desaparecieron sectores completos y el tejido empresarial quedó
empresarial, industrias, comercio, servicios, producción agrícola, hubo el momento de la escasez de alimentos, etcétera. Eso ha venido cambiando en los últimos años. Eso es, yo siempre pongo el ejemplo de una persona que en el año 2013 medía 1,90 y pesaba 100 kilos. A partir del año 2015 esa persona llega en el año 20 pesando 20 kilos, porque había perdido el 80% de su masa. Recuperar eso va a requerir décadas para poder retornar a los niveles de 2013. Entonces, no es que viajó, sino viajó un venezolano empobrecido. En relación al retorno, la tasa de retorno de las diásporas en el mundo oscila entre 30 y 40%. Nosotros en los estudios que hemos hecho y venimos haciendo un seguimiento desde el año 2012 a la diáspora, la respuesta desde el primer estudio hasta los actuales indica que más o menos el 80% no está dispuesto, no está interesado en retornar al país. El 20% lo haría. Eso es una respuesta en un momento determinado, es una fotografía, eso puede modificarse, pero hay que admitir que transcurrido un cuarto de siglo, quienes se fueron hoy están instalados, hoy muchos que se fueron sin pareja hoy tienen hijos, muchos que se fueron con hijos hoy son abuelos. Entonces, bueno, eso cambia de manera radical la realidad, y a eso nos referíamos cuando decimos que la realidad social venezolana se transformó. No hay el viejo mapa comienza a hacer historia y tenemos una geografía ensanchada. Los límites del país hoy son globales. En medio de esta situación, de esta realidad, hay un elemento que se convirtió como en fundamental en la relación entre los que están fuera y los que están dentro, especialmente por la contracción económica, y era el asunto de brindar apoyo a través de remesas, enviando dinero, generando alguna manera de enviar para que quienes estaban aquí o quienes siguen aquí puedan seguir surfeando las dificultades. ¿O han podido medir el impacto y la relevancia de este elemento entre quienes están fuera y siguen teniendo familiares dentro? A ver, sí, lo hemos medido de manera indirecta. Hay mediciones más directas que han hecho empresas como Ecoanalítica o especialistas como Manuel Orozco en el tema de las remesas. Pues hay remesas económicas, hay remesas sociales, hay remesas en equipos. Hay un tema que a nosotros nos parece, Venezuela hoy es otra Venezuela. Venezuela hoy es una geografía ampliada. Y para nosotros el dentro y el afuera no existe. Existen ciudadanos transfronterizos, no solamente en el plano de las remesas, sino en el plano de las relaciones organizativas transnacionales, en el área del ambiente, en el área del teatro, en el área de la cultura, en el área de la música, en el área de las ingenierías, en el área del emprendimiento. Hay un trabajo porque nosotros hacemos un seguimiento no solamente a la diáspora en términos de dónde están, cómo se distribuyen, no por países, porque los países, nadie migra a Colombia, la gente migra a Pamplona, migra a Riohacha, migra a Barranquilla, migra a ciudades y localidades incluso, ¿no? Entonces, sobre ese mapa nosotros tenemos el de las organizaciones de la diáspora. Son más de 1.300 organizaciones entrelazadas, y es lo que está reflejado en nuestro nuevo libro que acabamos de presentar, que es Estrategia de Gobernanza. Así como en 1936 el país diseñó una política para atraer migrantes, hoy, a casi 100 años de distancia, el país requiere una estrategia de gobernanza de esa diáspora, una estrategia que integre a todos esos venezolanos que han cruzado la frontera, pero que están comprometidos con el desarrollo del país. Y en relación ya específica a la pregunta remesas, las cuantificaciones varían. En algún momento la Adrúbal de Ecoanalítica ha dicho que son más o menos 4.500 millones de dólares. Un estudioso que lleva años trabajando este tema como Orozco
hablan de más de 6.000 millones de dólares. En todo caso, es importante para el desarrollo de la familia. Así eso ocurrió con la migración italiana, colombiana, canaria, gallega, portuguesa, etcétera. Digamos, el capital humano circula y circulan las remesas y circulan las ideas y circulan las inversiones y circula el conocimiento. En este sentido, hay disposición de quienes están fuera entonces, si bien no tendrán todos planes de volver, sí de apoyar, de integrarse en unas políticas que permitan mejorar o impactar las condiciones de quienes se quedan específicamente en territorio venezolano. Sí, sí, por supuesto. No solamente estarán, lo están haciendo, además con hechos. Lo están demostrando, lo han demostrado, han fraguado, han forjado esa estrategia de gobernanza, desarrollan una diplomacia pública, o como decía un amigo periodista en Florida, Alexis Rodríguez, me decía, ¿y por qué no diplomacia ciudadana? Le digo, bueno, está bien, pero es una diplomacia alterna que conforman entonces 9 millones de embajadores, 9 millones de agregados comerciales, tecnológicos, empresariales. Hay nuevas redes, hay un nuevo capital relacional que es muy importante y que está siendo hoy muy importante y que crecerá en importancia al momento en que las condiciones lo permitan, utilizar ese capital humano y sus relaciones para la recuperación del país, ¿no? Porque la situación del país en términos de servicios, la educación, por ejemplo, el programa Mosaico, 2 días de clase, 3 de emprendimiento para los maestros, es complicado. Es el estudio que hizo la Católica lo revela. En el tema de servicio eléctrico estamos en situación similar, en el tema de suministro de energía, de gasolina, tema de las infraestructuras, etcétera. Entonces, bueno, Venezuela va a requerir una inversión enorme en muchos terrenos y allí la diáspora no solamente lo va a hacer, sino que ya lo está haciendo, construyendo relaciones, desarrollando proyectos, acuerdos que existen ya con organizaciones en el estado Zulia o en Carabobo o con la Universidad Central de Venezuela. Eso están dando. Finalmente, Tomás Páez, en medio de todos los estudios y las investigaciones que ha ido desarrollando en torno a la diáspora venezolana, ¿cuál podría calificar usted como el hallazgo que más le ha sorprendido, que más ha llamado su atención, que puede ser particular o no de los venezolanos, pero que por alguna razón pues usted centraría allí su atención? A ver, en el caso nuestro no es un estudio, en el caso nuestro es un Ujú. proyecto que contempla la necesidad del estudio, porque el estudio es una condición, la información es un dato importante para poder recurrir y desarrollar políticas capaces de utilizar ese capital humano, ¿no? Si yo estoy sorprendido, son muchas las cosas que me sorprende mucho lo que ha hecho Colombia, una política de Estado de 3 gobiernos distintos, atendiendo a la patria, es decir, los niños que le han dado nacionalidad a más de 40.000, 50.000 niños venezolanos, o el esfuerzo que hace Brasil con el programa acogida e interiorización, los grandes albergues o los programas en Argentina y las iniciativas locales en Córdoba o las iniciativas en Perú, digamos, por donde uno se mueve, encuentra que hay una diáspora comprometida, pero absolutamente comprometida con la recuperación y reconstrucción de Venezuela.